Es hora de acercarnos con ansia, con profundo anhelo a la palabra de Dios, conociendo al Dios de la Biblia y conociendo su voluntad. Muy bien, carta de Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículo 14 al 18. Dice así la santa palabra del Señor: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. He puesto por título a esta reflexión, a este sermón, Cristo nuestra paz. Cristo nuestra paz. Yo les digo algo. Cuando estudiamos la carta a los Efesios, podemos ver que el tema es la iglesia en el plan soberano y eterno de Dios. En un sentido, la carta a los Efesios es un breve pero profundo tratado de eclesiología, de la doctrina de la iglesia. Pero esto lo vemos en la carta y también en los manuales de teología, en los comentarios bíblicos. La mayoría de teólogos, eruditos, cuando usted lee un comentario, le va a poner ahí, tema principal, la iglesia. Sin embargo, personalmente, es algo personal, veo que el tema de la carta es Cristo, no tanto la iglesia, aunque evidentemente la iglesia es un tema nuclear en esta epístola, pero me di cuenta de que es Cristo, Cristo, Cristo. Estamos predicando todo el tiempo de Cristo. Es una carta cristocéntrica. Cristo es el tema central de esta epístola y de toda la Sagrada Escritura. Cristo nuestra paz. Él es nuestra paz, dice el texto. Lo hemos cantado hace unos minutos. Él es mi paz. Cristo es nuestra paz. La expresión Él es nuestra paz tiene un sentido en este texto de afirmación absoluta. La idea, amados hermanos, en el texto griego es que solo Cristo es nuestra paz. Esa es la idea. Solo Cristo es nuestra paz. Amados hermanos, ni la ley mosaica, con sus leyes, ritos, ordenanzas, ni los méritos humanos, ni obras, ni sacrificios, ni ofrendas, pudo hacer la paz entre nosotros y Dios. Solo Jesucristo, el Verbo encarnado, en su propia persona y obra, hizo posible la paz. Porque Cristo, amada iglesia, Cristo es la encarnación misma de la paz. Cristo es la encarnación misma de la paz. Y cuando leemos en el libro del profeta Isaías, capítulo 9, versículo 6, ahí se presenta una profecía mesiánica anunciada 8 siglos antes de que Cristo viniera a este mundo. Y se presenta al Mesías como el príncipe de paz. El Mesías, Cristo, es el príncipe de paz. Y este Mesías, este príncipe de paz, este Cristo, con su obra y sacrificio en la cruz del Calvario, hizo posible nuestra reconciliación con Dios. Nosotros, por el pecado, por nuestro propio pecado, estábamos lejos de Dios, separados, de espaldas a Dios, y éramos enemigos de Él por nuestro pecado. Así lo enseña la Escritura. Romanos capítulo 5, versículo 10 y Colosenses 1, 21. Amados hermanos, nosotros antes éramos enemigos de Dios. Y todo aquel que vive en este mundo sin Cristo es enemigo de Dios. Hay enemistad por el pecado. El pecado es la barrera que separa al Dios santo del hombre
pecador. Y nosotros estábamos antes en esta condición, en este estado, lejos de Él, separados de Dios, enemigos de Dios por el pecado. Pero la cruz, amada iglesia, la cruz hace posible que seamos hechos cercanos a Dios, reconciliados con Él y como consecuencia ahora en Cristo tenemos paz con Dios. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos ¿qué cosa? Paz. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El hombre cuando pone su fe y confianza en Cristo, al instante es declarado justo ante el tribunal de Dios. Es justificado. Y como consecuencia se produce la paz entre el creyente y Dios. Ya no hay enemistad, ahora hay paz entre Dios y cada uno de nosotros, de aquellos que hemos creído en Jesucristo. Y todos gracias a ¿qué? A la obra de Jesucristo. Todo gracias a sus méritos y obra. Pero no solamente Cristo ha hecho posible la paz entre nosotros y Dios, sino también Cristo con su cruz ha hecho posible la paz y la reconciliación entre judíos y gentiles, en un solo cuerpo, que es la iglesia del Señor. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, un solo pueblo, derribando, ¿qué cosa? La pared intermedia de separación. Aquí el apóstol Pablo, sin duda, está pensando en la pared, en la valla o muro de separación que había en el templo de Jerusalén, en tiempos de Cristo, en el siglo I, el templo que reconstruyó, reagrandó, por decirlo así, Herodes el Grande. En aquel contexto de la historia era una de las maravillas del mundo antiguo. Y en ese templo de Herodes, el templo que conoció Jesús, había una especie de vallado, de muro, que separaba a gentiles y judíos. Los gentiles tenían el paso prohibido al santuario. No podían acceder al santuario. Estaba reservado para los judíos. Y si algún gentil pasaba, corría el riesgo de enfrentarse con la pena de muerte. Y Pablo, usando esa ilustración, esa pared que separaba a gentiles y judíos, Pablo utiliza esa ilustración para hablar de la separación social, de la separación espiritual que existía entre judíos y gentiles. Ya vimos la semana anterior el tremendo desprecio, el tremendo odio que los judíos sentían hacia los no judíos, hacia los gentiles. Los despreciaban. Y además la condición y estado de los gentiles era tremendamente oscuro y tenebroso. Vivían sin Dios, sin esperanza, sin las promesas y los pactos. Pero Cristo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de ambos pueblos, del pueblo gentil y del pueblo judío, ha hecho ¿qué cosa? Un solo pueblo. Un solo pueblo. Cristo ha hecho posible la unidad, la reconciliación y la paz entre gentiles y judíos en la iglesia. En la iglesia. El mundo sigue enfrentándose. Judíos, gentiles siguen en conflicto. Pero en la iglesia, el cuerpo de Cristo, hay gentiles, también hay algunos judíos que han creído, y hay unidad, reconciliación y paz. Gracias a la cruz de Cristo. Esta iglesia, la iglesia verdadera, la única iglesia compuesta de judíos y gentiles, gentes de todo pueblo, nación, etnia, cultura, es obra de la cruz de Cristo. Comenta el comentarista William Hendrickson: maravilla de maravillas, Cristo Jesús, el autor de la paz, derribó esta barrera de hostilidad. Creyentes tanto de origen judío como creyentes de origen gentil se hallaban morando juntos en unidad en medio de un mundo lleno de amargura y confusión. Y es cierto, en aquel contexto del siglo I, en el que se escribe esta carta a los Efesios, había confusión, como hoy. Había enfrentamiento entre culturas, etnias. No había paz en ese sentido. Pero en medio de tanto caos estaba la iglesia de Cristo. Y habían judíos y gentiles, gentes de toda procedencia cultural, y estaban todos unidos en un mismo sentir
y pensar. Y hermanos, esto es glorioso. Esto para el mundo es casi que imposible. Y aquí lo podemos ver hoy, ¿verdad? Aquí, hoy, hay gente de toda procedencia, países, hay de Ecuador, de Brasil, de Colombia, de Chile, españoles, diferentes culturas, Panamá, diferentes procedencias culturales, étnicas, pero todos estamos juntos aquí. Es un milagro. Gitanos, como yo. El pueblo gitano ha sido el pueblo más despreciado después del pueblo judío. Muy despreciado. ¿Eh? Pero aquí estamos. Todos juntos en armonía. ¿Y cómo es posible esto? Bueno, en el mundo no es posible. No, usted no entrará en una fiesta del mundo y verá ahí a toda cultura abrazándose, compartiendo, no. Cada cual va con su grupo, ¿verdad? Pero Cristo ha hecho posible esta unidad. Y hoy estamos aquí todos sintiendo lo mismo, adorando al mismo Dios y compartiendo algo que el mundo no puede hacer. Y esto lo ha hecho posible la cruz del Señor Jesucristo. Versículo 15 dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Ahora, hermanos, esta ley mosaica, con sus ordenanzas y ceremonias, era de alguna forma el muro. Era el muro que separaba y hacía división entre gentiles y judíos. Pero Cristo con su cuerpo, o mejor dicho, con su muerte, su cuerpo, su muerte, su carne, la cruz, Cristo abolió la ley con su muerte. La ley ha sido abolida. Ahora bien, paréntesis. Los cristianos discuten si estamos en la ley, si estamos en la gracia. Paréntesis. La ley mosaica tenía tres aspectos o tres áreas. La ley civil, tenía que ver con las propiedades, con los esclavos, etcétera, etcétera. Ley ceremonial, ofrendas, sacrificios, fiestas solemnes. Y en tercer lugar, la ley moral de Dios. Evidentemente, la ley moral, resumida en el Decálogo, en los 10 mandamientos, en Éxodo 20, Deuteronomio capítulo 5, esa ley moral aún sigue vigente. ¿Sí? Sigue vigente. Es un aspecto moral de la ley de Dios. Por ejemplo, no adorar a otros dioses, sino al Dios verdadero. Eso está vigente, ¿no? Honrar a nuestros padres. Eso sigue vigente. No matar, no hurtar, no cometer adulterio, etcétera, etcétera. Son aspectos morales de la ley mosaica, la ley de Dios, que hoy está vigente. Evidentemente, pero la ley ceremonial y todos esos aspectos legales de ceremonias, de fiestas, ha sido abolido en la cruz del Calvario. Por tanto, Cristo con su cruz, con su muerte, puso fin a la ley ceremonial, a esas leyes de fiesta, de alimentos, de ofrendas, sacrificios, circuncisión, etcétera, etcétera. Por desgracia, hoy en día hay un gran auge de creyentes que siguen el judaísmo. Y hay que tener cuidado porque la iglesia, algunos creyentes se están desviando y quieren guardar ritos judíos, costumbres judías, y ya no hablan como, ya no dicen Cristo, dicen Mesías, o no sé lo que dicen, Mesías. Hermanos, no somos judíos, somos cristianos, ¿sí? Tengamos cuidado, porque Cristo abolió con su muerte en la cruz este aspecto de la ley ceremonial. Y amados hermanos, el error de los judíos fue dar mayor importancia, mayor énfasis en la ley ceremonial que a la ley moral de Dios. Y aparte de esto, por ejemplo, en tiempos de Jesús, tal como podemos leer y ver en los evangelios, vemos que los fariseos, los líderes religiosos del pueblo hebreo, invalidaban la ley de Dios siguiendo tradiciones de los ancianos, mandamientos, reglas que eran de hombres y no de Dios. Cristo puso fin a este aspecto de la ley. Romanos capítulo 10, versículo 4 dice, porque el fin de la ley es Cristo. El fin de la ley es Cristo.
La ley apuntaba a Cristo. Ofrendas, sacrificios, fiestas, apuntaba al verdadero sacrificio que iba a hacer posible Cristo en la cruz del Calvario. Por tanto, todo eso ya ha quedado anulado, ha quedado abolido. Por tanto, ahora el creyente, los que estamos en Cristo, ya no estamos bajo el yugo de la ley. No estamos bajo la ley. Estamos bajo la ley de Cristo. Estamos bajo la gracia. Romanos capítulo 6, versículo 15. Recordemos, por otro lado, que la ley nos condenaba. La ley nos condenaba a cada uno de nosotros, a toda la humanidad, por el pecado. Porque nadie podía cumplir perfectamente la ley. El apóstol Pablo enseña en Romanos capítulo 7 que la ley es buena, es santa, es justa, pero no obstante la ley nos condenaba. Nos declaraba culpables ante el Dios justo. Notad lo que dice el apóstol Pablo. Os invito a Colosenses. Colosenses capítulo 2, versículo 14. Colosenses capítulo 2, versículo 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola ¿en dónde? En la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos, ¿en dónde? En la cruz. En la cruz. El acta de los decretos, ¿qué es esto? Bueno, muy sencillo, para ir al grano. Es una referencia a la ley de Moisés. La ley mosaica nos puso en deuda con Dios por el pecado. Porque nadie podía cumplir la ley. Y todos éramos transgresores de la ley de Dios. Y estábamos en deuda con Dios por transgredir su santa y justa ley. Pero Dios ha cancelado esto. Esta deuda la ha cancelado Dios clavándola en la cruz con Jesucristo. Y ahora Cristo ha pagado la deuda por completo. ¿Os acordáis de las palabras de Jesús en el Evangelio de Juan 19:30? Allá en la cruz, Cristo estando en la cruz, dijo: consumado es. Tetelestai, pagado por completo. La deuda ha sido cancelada. La deuda, tu deuda y mi deuda, ha sido saldada por la obra del crucificado. Gloria a Dios. Y ya hemos puesto muchas veces este ejemplo. Dios es un ser infinito, ¿verdad? ¿Sí? Es el único ser infinito. Nuestro pecado contra Dios es una ofensa infinita, porque hemos pecado contra el Dios infinito. La pregunta, ¿quién tiene algo aquí para pagar una deuda infinita a Dios? Nadie. Pero Cristo sí, porque Cristo es Dios manifestado en carne. Él es el verbo de Dios encarnado. Y su muerte en la cruz es de infinito valor, porque quien muere en la cruz es Dios mismo, hecho hombre. Y Cristo pagó tu deuda y mi deuda en la cruz. Todas las personas, todos los seres humanos deben a Dios una deuda por transgredir su ley. Pero Cristo ha pagado nuestra deuda con su sangre derramada en el Calvario. Cristo, por tanto, es el agente que resuelve la separación entre gentiles y judíos, como también entre el hombre, nosotros y Dios, operando en la cruz verdadera, genuina reconciliación. Colosenses 1:20, por ejemplo, otra vez. Colosenses 1:20. Dice el apóstol Pablo: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Tremendo. En la cruz, Cristo llevó a cabo nuestra reconciliación. Y esa cruz, esa reconciliación, tiene una proyección cósmica, universal, porque aún la creación del universo es afectada por esa obra en la cruz. Hoy vemos que el universo está afectado por el pecado. El pecado ha afectado profundamente el cosmos, el universo, no solamente a los seres humanos. El universo entero ha sido afectado, dañado por el pecado. Romanos capítulo 8 lo enseña. Pero aún esta creación, este universo, se va a beneficiar de la obra de Cristo, porque Él ha hecho posible la reconciliación ¿de qué? De todas las cosas. Tremenda la obra de Cristo en la cruz. Es gloriosa esa obra en la cruz. Es poder de Dios la cruz, para salvar a los pecadores, para restaurar todas las cosas en este universo caído.
por el pecado. Para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. No se trata aquí, amados hermanos, de que gentiles se incorporen a Israel o viceversa. No es esa la idea, sino que ambos pueblos, el gentil y el judío, dejan de ser dos pueblos para convertirse y ser un solo pueblo en ese acto creacional de Dios en Cristo. Amados hermanos, esto es glorioso. Esto es glorioso. Lo que Cristo ha hecho posible en la cruz es glorioso. Gentiles, nosotros también somos gentiles. Estábamos incluidos en ese paquete de gentiles. No pertenecíamos al pueblo escogido de Dios. Estábamos alejados de la promesa de Dios, de los pactos de Dios, sin Cristo, sin Dios, sin esperanza en este mundo. Pero gracias a la obra de Cristo en el Calvario, gracias a la obra de Cristo en el Calvario, ahora somos pueblo de Dios. Un solo pueblo. La iglesia, el cuerpo de Cristo, donde, como hemos dicho antes, conviven gente de toda nación, pueblo, lengua, cultura, etnia. Esto es obra de la cruz. Romanos capítulo 10, versículos 12 y 13, dice el apóstol Pablo, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Toda aquella persona, sea del país que sea de la cultura que sea del rango social que sea, si invoca el nombre del Señor y pone su fe en Cristo, será salvo. Este es el alcance de la cruz de Cristo. No solamente para algunos, o para un pueblo, o para una etnia concreta, es para todos. Cristo es para todos aquellos que vienen a Él arrepentidos y creyendo en Él. Colosenses 3:11. Pablo dice en Colosenses 3:11, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Esto no va de culturas ni de etnias, va de Cristo. Cristo es el todo en todos. Versículo 16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Comenta otra vez el comentarista William Hendrickson. Dice lo siguiente, mediante el extraño instrumento de la cruz, el sufriente, el Cristo, no solo reconcilió con Dios a judíos y gentiles, sino que también mató aquella firme y arraigada antipatía que había existido por tanto tiempo entre ambos grupos. Amados, queridos hermanos, nada ni nadie puede traer verdadera paz a este mundo. Nadie puede traer verdadera reconciliación. Hoy podemos ver nuestro mundo, nuestra sociedad, cómo está. Hay guerras por doquier. Rusia, Ucrania, Israel, Palestina y todos los países del mundo prácticamente de alguna u otra forma están en guerra, están en conflicto. Solo el Evangelio de Jesucristo es capaz de producir paz y reconciliación. Amén. Para este mundo destrozado, para este mundo confuso, para este mundo sumergido en la división y la aflicción, solo el Evangelio, oigan bien, solo el Evangelio es la única respuesta. El hombre vive de espaldas a Dios. El hombre vive de espaldas al Salvador del mundo. Y así vemos la trágica situación de la humanidad, de este mundo. Ahora bien, si los pecadores se reconcilian con Dios mediante la fe en Cristo, podrán verdaderamente reconciliarse entre sí. Si el hombre primeramente se reconcilia con Dios por la fe en Cristo, podrán los pueblos verdaderamente tener paz y reconciliación entre sí. Y aquí, Iglesia del Señor, aprendemos lo importante que es predicar el mensaje del Evangelio. Aquí aprendemos la importancia de predicar el Evangelio de Jesucristo a este mundo que vive en tinieblas y oscuridad. El mensaje del Evangelio proclama la reconciliación con Dios. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. 2 Corintios capítulo 5, versículo 19. Dios, el Padre,
estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Amados hermanos, Cristo, el Cristo santo, impecable, cargó con nuestros pecados para reconciliarnos con Dios. En la cruz del Calvario, el Dios que estaba de espaldas a la humanidad, en esa cruz, mientras Cristo moría en la cruz por nuestros pecados, Dios se dio la vuelta y dio la cara a la humanidad caída, extendiendo su mano de gracia y de amor para que los hombres puedan venir a Él en arrepentimiento y fe y hallar salvación y vida eterna. Cristo en la cruz hizo posible esa reconciliación. Pero ahora es fundamental, es indispensable que el hombre, el ser humano, venga ante el Calvario y ponga su fe en ese glorioso Cristo crucificado. Y cuando eso ocurre, el pecador es reconciliado con Dios. Versículo 17, dice el apóstol Pablo, y vino, hablando del Señor, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Anunció la paz. La paz en términos bíblicos es algo diferente a la paz que entendemos. Paz es ausencia de guerra, ¿no? En términos políticos y sociológicos. En términos bíblicos es algo distinto. Paz implica un bienestar interno como consecuencia de una correcta relación con Dios. Esta paz, dice un comentarista, es la seguridad interna de que todo anda bien debido a que la maldición de la ley ha sido quitada, la culpa transferida, el castigo llevado, la salvación provista. Esto trae paz. Esto es paz. Esta es la paz verdadera. Cristo vino a proclamar, ¿qué cosa? La paz. La paz. Y en el Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículo 14, se presenta el anuncio de los ángeles con respecto al nacimiento de Jesús. Y se dice así: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Paz verdadera, paz divina, buena voluntad para con los hombres. Ahora, este venir, Él vino y anunció la paz. ¿A qué se refiere? Se refiere con toda probabilidad a toda la obra de Cristo en la tierra. Él estuvo por más de 3 años predicando el evangelio del reino, predicando las buenas noticias del evangelio a los pobres, a los perdidos. Después de Cristo, los apóstoles siguieron con el mensaje de paz. Cuando Cristo culminó su obra salvífica en esta tierra, los apóstoles siguieron predicando el evangelio por todo el mundo, hasta llegar a Europa, incluso con el apóstol Pablo. El evangelio que proclama la muerte de Cristo y que proclama la resurrección de Cristo es esencialmente el único mensaje de paz. Ahora bien, nosotros, la iglesia, los creyentes, la iglesia de Cristo, ¿debemos seguir a quién? ¿A quién debemos seguir? A Cristo, ¿no? No al Papa de Roma. Y si nos ve el Papa de Roma, decirle que no le vamos a seguir a él. Seguimos a Cristo, no a hombres, no a instituciones, no a religiones, a Cristo y solo a Cristo. Y si realmente queremos seguir a Cristo, ¿qué debemos de hacer? ¿Él qué hizo? Vino y anunció ¿qué cosa? La paz. La pregunta, ¿estamos nosotros anunciando la paz a este mundo en guerra, en conflicto, perdido? Bienaventurados los pacificadores. Mateo capítulo 5. Son los proclamadores de la paz. Y hermanos queridos, ser pacificador en términos bíblicos es esencialmente llamar a los hombres a que se reconcilien con Dios y tengan paz con Dios. La pregunta, ¿estamos proclamando fielmente el evangelio? No solamente desde este púlpito predicar el evangelio, sino en nuestras casas, con amigos, vecinos, familiares, lugar de trabajo, lugar de estudio. Estamos predicando el evangelio. Hermanos queridos, no hace falta levantar una tarima, un escenario para hacer una campaña evangelística y que vengan 4 personas, levanten la mano y crean que son salvas por eso. No. El evangelio se comparte uno a uno. En la familia, amigos, vecindario, lugar de trabajo, lugar de estudios, en el mercado, donde sea que estés.
Habla de Cristo, de su muerte. No digas que Dios te ama, eso no es predicar el Evangelio. Presenta a Cristo simplemente. Cristo murió por tus pecados, fue sepultado y resucitó para nuestra justificación. Y si crees en Él, serás salvo. Los hombres de este mundo, incluso familiares nuestros muy allegados, están en enemistad con Dios. Hermanos, esto es terrible, de verdad. Creo que no hemos pensado bien lo que esto implica. El hombre que vive sin Cristo está en enemistad con Dios por su pecado. Y nosotros, la Iglesia, tenemos el ministerio de la reconciliación. Tenemos la responsabilidad y el privilegio de proclamar a este mundo el mensaje de paz, el mensaje de la reconciliación. Y cuando anunciamos la muerte de Cristo, cuando anunciamos su resurrección de entre los muertos, estamos presentando la base, el núcleo, la esencia del Evangelio. Notar lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículos 14 y 15. Dice así el apóstol Pablo: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. El Evangelio, predicar la paz es predicar el Evangelio. Amados hermanos, todos lo sabemos muy bien, el mundo necesita escuchar el Evangelio. No mensajes de paz humana, sino el mensaje de paz. El único mensaje de paz es el mensaje de Cristo, el mensaje de la reconciliación, el mensaje del Evangelio. Y hemos leído que la fe viene por el oír, ¿verdad? Eso lo vemos en Romanos 10. Romanos 10 lo enseña. La fe viene como resultado, como consecuencia de oír la palabra de Cristo. Pero si no salimos a predicar a la gente, si no compartimos el Evangelio con los más allegados y cercanos, ¿cómo van a creer en el Señor? Cuando entremos en la eternidad, el Señor nos pedirá cuentas por no haber compartido el Evangelio con los más cercanos. Ya no en púlpitos allá afuera, grandes campañas, no. Es muy sencillo como compartir, hablar de Cristo a las personas que tenemos alrededor. Y podemos hablar de coches, de trabajos, de otras cosas, de hobbies, y no hablar de Cristo. De la abundancia del corazón habla la boca. Si tu corazón está lleno de Cristo, hablarás de Cristo. Versículo 18. Es un versículo tremendo. Dice, porque por medio de Él, de Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Aquí vemos a la Trinidad, el Espíritu, el Padre y Cristo, que hace posible ese acceso. Amados hermanos, por medio del único mediador entre Dios y los hombres, gentiles, judíos, todos los que creen, tenemos entrada, tenemos acceso al Padre Celestial. Esto no tiene precio, esto no se compra con dinero. Juan 14:6, Cristo expresó: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Cristo es el camino vivo y verdadero. Solo a través de Cristo podemos ir verdaderamente a Dios. Ahora, es interesante la palabra griega que el apóstol Pablo utiliza ahí para entrada. Tenemos entrada. La palabra griega es prosagogé. Es la palabra que se usaba en la antigüedad para hacer referencia a una persona que es introducida por alguien ante la presencia del rey. En aquel tiempo antiguo, incluso hoy día, nadie puede acceder al rey y hablar cara a cara con el rey. Nadie tiene derecho a hablar con la majestad. Y más en aquellos tiempos. ¿Cómo un simple ciudadano pobre puede entrar a hablar cara a cara con el rey? Es imposible. Pero había una persona encargada, en algunos casos, no siempre, que introducía al hombre a la presencia real. Y hermanos, eso es lo que ha hecho Cristo. Cristo es ese agente que nos ha acercado a Dios.
nos ha abierto las puertas reales para ver cara a cara al Rey de la Gloria. Nos ha introducido en la misma presencia del Rey. Qué glorioso es esto. Usted y yo no teníamos ningún derecho, de ninguna índole, de entrar a su presencia. Nuestro pecado nos separaba del Rey. Nuestro pecado nos incapacitaba para entrar en la santa y majestuosa presencia de Dios. Estábamos lejos, estábamos destituidos de su gloria. Pero gracias a Cristo, gracias a la obra de Cristo en nuestro lugar y favor, hemos sido reconciliados con Dios. Gracias a la cruz tenemos entrada a esta gracia. Tenemos entrada a la misma presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. El acceso al trono de la gracia nos es conseguido mediante el sacrificio de nuestro gran sumo sacerdote, que es Jesucristo. Ahora, gente de toda nación, pueblo, podemos entrar en Cristo a la presencia del Rey. Cristo es el camino, Cristo es la puerta, Cristo es el único mediador, Cristo es nuestro gran sumo sacerdote que hace posible nuestra entrada a la presencia del Padre. Qué tremendos beneficios hemos recibido en Cristo, ¿verdad? Ahora entendemos a Pablo, ¿no? En Efesios 1:3. Ahora lo entendemos a lo largo de estos 2 meses y pico que tenemos estudiando esta carta. ¿Cómo comienza la carta? Enrique, ¿lo puedes leer? Efesios 1:3. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ahora entendemos a Pablo, cómo irrumpe en una doxología, dando gloria, honra a Dios, dando gracias al Padre por todo lo que ha hecho nosotros en Cristo. Y hermanos, tenemos 2 meses y pico hablando de Cristo, de Cristo, de Cristo. Todo por Cristo, por su obra, por su muerte, por su sangre, por su sacrificio. ¿No se dan cuenta de que Cristo es todo? Amén, amén, amén. Escogidos, predestinados, adoptados, sellados, salvos. Entrada por Cristo. Todo por Cristo, mediante Cristo y en Él. En Cristo no solamente tenemos reconciliación jurídica, legal con Dios, también tenemos paz con Dios. Pero no solamente eso, sino que tenemos una relación íntima y real. Oigan bien, los creyentes salvos por gracia, tenemos relación íntima y real. Es real la comunión, ¿eh? No es algo místico, no. Es una comunión verdadera, genuina y real. Y esto, amados hermanos, amada iglesia, tiene un valor práctico para que podamos presentar nuestras necesidades ante el Padre. Si nos dejaran entrar ante el Rey, pediríamos muchas cositas, ¿verdad? Muchos privilegios, muchos honores. Bueno, tenemos acceso a Dios. Y aunque Dios no es el genio de la lámpara para pedir cositas, sí, cuando estemos necesitados, podemos acudir ante el Rey de Gloria, ante su trono de gracia. Hermanos, ahora tenemos acceso en Cristo al trono mismo de Dios. Antes de ese trono emanaba ira contra nosotros por nuestro pecado. Ahora emana gracia, misericordia y perdón. Y el escritor de Hebreos lo expresa muy bien en Hebreos 4:16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermano, no sé cuál es tu necesidad en este día, en esta mañana. Hay muchas necesidades, ¿verdad? Espirituales, morales, físicas, de todo tipo. Puedes venir hoy, en esta mañana, ante el trono del Rey y buscar dirección de este Rey. Puedes implorar por su misericordia. Puedes implorar la ayuda de Dios en momentos de aflicción. Él es nuestro castillo, Él es nuestro refugio, nuestra fortaleza. ¿Estás débil? Acude al trono de la gracia. No es algo simbólico, es algo real y verdadero. ¿Sí? A veces se predica y parece que estamos en una película de Hollywood. No, es real, es verdadero. Podemos venir humillados, ojo, no vengamos con altivez.
humillados ante la majestad, con reverencia suprema ante la majestad sublime del Señor. Pero podemos implorar su favor, su misericordia, incluso su perdón también. Porque pecamos, fallamos, ¿verdad? Caemos muchas veces, pero si has pecado contra Dios, entiende que el pecado no te va a hacer que te pierdas al infierno. Si estás en Cristo, no te vas a perder ni vas a practicar el pecado. Pero cuando pecamos, los creyentes, la comunión con Dios queda distorsionada. Queda un poco alejada la comunión entre el creyente y Dios por nuestro pecado muchas veces. Pero hoy puedes venir, mi amado hermano, si has pecado, ven al trono sublime de la gracia. Confiesa tu pecado delante del Rey. Y como dice 1 de Juan 1:9, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de nuestra maldad. Por tanto, acércate ante el trono del Rey. Amados hermanos, antes excluidos social y espiritualmente, antes hijos de ira, enemigos de Dios por el pecado, pero ahora en Cristo ya no somos hijos de ira, ya no estamos lejos de Dios, ya no somos enemigos de Dios. Ahora por la fe en Cristo tenemos paz con Dios y hemos pasado a ser hechos hijos del Dios verdadero. Y el Espíritu Santo de Dios da testimonio de que somos realmente hijos de Dios. Dice la Escritura, no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Ahora podemos llamar a Dios Padre. Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos 8, versículos 15 y 16. Y si alguien no tiene a Cristo en este lugar, si vives sin Cristo en este mundo, estás perdido, estás arruinado. Hoy es día de salvación. Dios sigue salvando a pecadores como tú y como yo. Él es misericordioso. Él es amplio en perdonar a los pecadores. Ven a los pies de la cruz, en arrepentimiento y fe. Y Dios perdonará todos tus pecados, te dará el regalo de la salvación, la vida eterna, y serás reconciliado con Dios. Los brazos del Dios glorioso están abiertos. Esos brazos de gracia están abiertos, extendidos para salvar a pecadores. Ven a la cruz. Ven a la cruz y pon tu mirada en el crucificado, en el Cristo crucificado, y serás salvo, y serás reconciliado, y hallarás verdadera y genuina paz. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor.